La puerta principal estaba abierta. Eso fue lo primero que notó el cartero aquella mañana de marzo en 1987. Una puerta de roble macizo, entreabierta, moviéndose lentamente con el viento. Nada extraordinario, pensarías, excepto que esa casa nunca dejaba sus puertas abiertas. Los Mendoza eran meticulosos, casi obsesivos con la seguridad. 3 cerrojos, una cadena y, según rumores del vecindario, un sistema de alarma que habían mandado instalar desde la capital. El cartero, don Esteban Ruiz, se acercó con cautela. Llevaba 20 años entregando correspondencia en ese barrio y conocía cada peculiaridad de sus habitantes. Los Mendoza vivían allí desde hace 5 años. Un matrimonio de mediana edad, su hijo adolescente, la abuela materna y ocasionalmente la hermana menor de la señora que venía de visita desde Córdoba. Una familia común, reservada, pero común. Tocó el timbre. Silencio. Golpeó la puerta con los nudillos, haciéndola abrirse un poco más. El interior estaba oscuro. Las cortinas corridas bloqueaban la luz de la mañana. Algo olía extraño. No era un olor putrefacto ni nauseabundo. Era la ausencia de olor, como si el aire mismo hubiera sido aspirado de la casa, dejando un vacío estéril. Don Armando, señora Patricia, su voz resonó en el pasillo vacío. Ninguna respuesta, ningún movimiento, solo ese silencio denso que te hace consciente del latido de tu propio corazón. Don Esteban empujó la puerta completamente. Lo que vio lo haría testigo clave en uno de los casos más perturbadores de desapariciones inexplicables en América Latina. Sobre la mesa del comedor, 5 platos con comida a medio terminar, cubiertos dispuestos como si sus dueños fueran a regresar en cualquier momento. El televisor encendido, transmitiendo estática, y en la pared del fondo, escrito con lo que parecía carbón o pintura negra, un mensaje que helaba la sangre. Ya no estamos. Nunca lo estuvimos. Buenos días, tardes o noches, dependiendo desde dónde me escuches. Lo que estás a punto de descubrir no es ficción barata ni leyenda urbana distorsionada por el tiempo. Es una investigación real sobre eventos que desafiaron toda explicación lógica y que las autoridades prefirieron enterrar bajo capas de burocracia y silencio conveniente. La casa número 1742 de la calle Mitre, en una ciudad que por razones legales no puedo nombrar directamente, pero que los habitantes locales reconocerán inmediatamente, fue escenario de una desaparición que involucró a 5 personas de manera simultánea, sin forcejeo, sin signos de violencia, sin cuerpos, sin rastro. He dedicado 8 meses a reconstruir lo que sucedió. Entrevisté a vecinos que aún viven aterrorizados décadas después. Revisé archivos policiales que debían haber sido destruidos hace años. Hablé con el hijo del detective a cargo, quien guardaba documentos que su padre nunca entregó oficialmente. Y encontré algo que nadie más ha conectado. Esta no fue la primera vez que algo así ocurrió en esa casa. Antes de continuar, necesito que hagas algo. En los comentarios, cuéntame desde qué ciudad estás viendo este video. No es curiosidad ociosa. A medida que avancemos, descubrirás que la ubicación geográfica tiene relevancia en esta historia. Algunos de ustedes, los que viven en ciertas regiones, reconocerán patrones. Otros tal vez recuerden rumores familiares que nunca tomaron en serio. Escribe tu ciudad. Puede que estemos más conectados de lo que imaginas. Ahora respira profundo. Asegúrate de estar cómodo, porque lo que viene no tiene retorno fácil. La investigación policial comenzó de manera torpe, como suelen comenzar estos casos en ciudades pequeñas, donde los crímenes complejos son raros. El comisario Valdés, un hombre de 62 años próximo a jubilarse, asumió que se trataba de una fuga familiar. Quizás problemas económicos, tal vez violencia doméstica.
Las estadísticas favorecían esas hipótesis, pero había detalles que no encajaban. Las cuentas bancarias de Armando Mendoza permanecieron intactas. Nadie había retirado dinero. Las maletas, la ropa, los documentos de identidad, todo seguía en la casa. Los vehículos de la familia estaban estacionados en el garaje. Las llaves colgaban del perchero junto a la entrada. Y luego estaba el estado de la casa misma. No había señales de prisa. Los cepillos de dientes estaban húmedos, como si los hubieran usado esa mañana. La cafetera aún estaba tibia cuando llegó la policía. En el baño principal, la tina contenía agua jabonosa, todavía algo caliente. Alguien había estado bañándose minutos antes de la desaparición. El forense que examinó la escena, el doctor Morales, notó algo que lo inquietó profundamente. Las huellas dactilares en la casa eran abundantes, como era de esperar, pero todas estaban superpuestas de manera extraña, como si las mismas manos hubieran tocado los mismos objetos una y otra vez en patrones circulares. En la puerta del refrigerador encontró 27 impresiones del pulgar derecho de Patricia Mendoza, todas superpuestas en el mismo lugar exacto. «Es como si hubiera abierto esa puerta 27 veces seguidas», le dijo al comisario Valdés, «o como si el tiempo se hubiera repetido». Valdés desestimó el comentario como especulación dramática. Tenía un caso que resolver y necesitaba teorías basadas en hechos, no en ciencia ficción. Ordenó rastreos de llamadas telefónicas, interrogó a vecinos, revisó cámaras de seguridad de establecimientos cercanos. Nada. Los Mendoza simplemente se habían esfumado entre las 7 de la noche del martes y las 8 de la mañana del miércoles. Pero entonces apareció la vecina del 1738, la señora Jiménez, una mujer de 74 años con reputación de chismosa, pero con una memoria fotográfica envidiable. Ella había visto algo la noche anterior, algo que no le había dado importancia en el momento, pero que ahora, con las desapariciones, cobraba un significado siniestro. Alrededor de las 10 de la noche del martes, mientras regaba sus plantas en el balcón, había notado que todas las luces de la casa Mendoza se encendieron simultáneamente, no una por una, como cuando alguien camina de habitación en habitación, todas al mismo tiempo. Un destello brillante que iluminó la calle. Y luego, exactamente 3 segundos después, según su reloj de pared que había mirado por casualidad, todas se apagaron. «Y escuché voces», dijo la señora Jiménez al detective encargado de tomarle declaración. «Muchas voces, como si hubiera una reunión, pero no eran voces normales, sonaban superpuestas, como cuando sintonizas mal la radio y captas 2 emisoras al mismo tiempo». Le preguntaron si había visto salir a alguien de la casa después de eso. Negó con la cabeza. Se había quedado en su balcón otros 20 minutos antes de entrar. Nadie salió. Nadie entró. Las luces permanecieron apagadas. La casa parecía muerta, pero había un detalle más que la señora Jiménez mencionó casi de pasada. Un detalle que los investigadores inicialmente ignoraron, pero que años después se convertiría en la pieza clave del rompecabezas. Las sombras en las ventanas se movían aunque las luces estaban apagadas. Se movían como si estuvieran bailando, o como si trataran de escapar. 3 días después de la desaparición, llegó el primer indicio de que este caso era diferente a cualquier cosa que las autoridades locales hubieran enfrentado. Un sobre Manila apareció en el buzón de la comisaría sin remitente, sin estampilla postal, simplemente apareció. Nadie vio quién lo dejó. Las cámaras de seguridad de la entrada mostraban el buzón vacío a las 6 de la mañana, y el sobre ya estaba allí a las 6:03, sin que ninguna persona o vehículo apareciera en las grabaciones. Dentro del sobre había fotografías. 23 fotografías en blanco y negro de la familia Mendoza, pero no eran fotografías normales.
Mostraban a los 5 miembros de la familia en diferentes momentos de su vida cotidiana dentro de la casa, cocinando, viendo televisión, durmiendo, duchándose. Fotografías tomadas desde ángulos imposibles, como si el fotógrafo hubiera estado flotando en las esquinas superiores de las habitaciones. Lo perturbador no era la invasión de privacidad que representaban estas imágenes. Era que en cada fotografía, apenas visible si no mirabas con atención, había una sexta figura, una silueta difusa, translúcida, que aparecía en el fondo o en los bordes del encuadre. En algunas fotos estaba detrás del sofá, en otras, parada en el umbral de una puerta. En una particularmente inquietante, la silueta estaba directamente detrás de Armando Mendoza mientras éste dormía, inclinada sobre él, como estudiándolo. El comisario Valdés convocó a un especialista en fotografía forense de la capital. El experto, después de analizar las imágenes durante 2 días, declaró que no había evidencia de manipulación digital o doble exposición. Las fotografías eran auténticas. Lo que capturaban, sin embargo, desafiaba toda explicación convencional. «Hay algo más», dijo el experto antes de partir, con expresión de genuina inquietud. «Las fechas. Estas fotografías fueron tomadas durante un periodo de 5 años. Puedo determinarlo por objetos en el fondo que cambian. Un calendario en la cocina, decoraciones navideñas, hasta el crecimiento visible del hijo adolescente. Alguien estuvo fotografiando a esta familia durante 5 años sin que ellos lo supieran. O peor aún, sin que pudieran verlo. La investigación tomó un giro más oscuro cuando el detective Hugo San Martín, recién transferido desde Buenos Aires para ayudar con el caso, decidió hacer algo que nadie había considerado: investigar la historia de la casa antes de que los Mendoza la habitaran. Lo que descubrió lo mantuvo despierto durante noches. La propiedad había sido vendida 8 veces en 50 años. Un promedio de permanencia de poco más de 6 años por familia, anormalmente alto para una zona residencial estable. San Martín consiguió los nombres de los propietarios anteriores y comenzó a rastrearlos. La familia anterior a los Mendoza, los Torres, había vendido la casa abruptamente en 1982, después de solo 3 años de residencia. San Martín logró localizar a Marta Torres, ahora viviendo en Rosario. Cuando mencionó la dirección por teléfono, hubo un silencio largo antes de que ella respondiera. «Nunca debimos comprar esa casa. Lo supimos desde la primera noche». Marta accedió a encontrarse con él en persona. Lo que le contó en un café discreto de Rosario, con manos temblorosas sosteniendo una taza de té que nunca bebió, pintaba un cuadro aterrador. Los Torres habían comenzado a experimentar fenómenos extraños apenas semanas después de mudarse. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban solas, susurros que parecían venir de las paredes. Inicialmente lo atribuyeron a problemas estructurales de la construcción o a su imaginación, adaptándose a un nuevo hogar. Pero luego empezaron las apariciones. Primero, su hija menor, de 8 años, mencionó al hombre gris que visitaba su habitación por las noches y se quedaba parado en la esquina, observándola. Luego su hijo adolescente comenzó a tener pesadillas idénticas noche tras noche. Caminaba por la casa y encontraba versiones de sí mismo en cada habitación, cada una atrapada en un momento diferente del día, repitiéndolo eternamente. «Pero lo peor», dijo Marta, con lágrimas corriendo por sus mejillas, «fue cuando mi esposo encontró la habitación». San Martín se inclinó hacia adelante. «¿Qué habitación?» «En el sótano. Hay un sótano que no aparece en los planos originales de la casa. Una puerta oculta detrás de un panel en el armario de la planta baja. Mi esposo la descubrió por accidente cuando ese panel se desprendió. Bajó para explorar». Marta cerró los ojos.
como tratando de bloquear el recuerdo. Cuando subió estaba cambiado. No decía nada coherente. Repetía números, coordenadas, creímos después, y seguía dibujando el mismo símbolo una y otra vez en cualquier superficie que encontraba. Un círculo con líneas que se extendían hacia adentro, como un sol invertido. Marta sacó un papel doblado de su bolso. En él, dibujado con tinta negra, estaba el símbolo que describía. San Martín sintió un escalofrío. Había visto ese mismo símbolo en la casa de los Mendoza, tallado débilmente en el marco de madera de la puerta del sótano que él mismo había inspeccionado días atrás. Vendimos la casa 2 meses después. Mi esposo nunca volvió a ser el mismo. Murió 3 años más tarde. El certificado de defunción dice ataque cardíaco, pero yo sé la verdad. Esa casa lo mató lentamente, consumiéndolo desde adentro. Antes de despedirse, Marta le dio a San Martín una última advertencia. No baje al sótano de noche. Y si escucha voces que suenan exactamente como la suya propia, salga inmediatamente. No pertenecen a este mundo, detective, pertenecen a algo anterior. Esa noche, contra toda lógica y probablemente contra toda cordura, el detective San Martín decidió entrar solo a la casa Mendoza. No informó al comisario Valdés. No llevó respaldo. Simplemente tomó una linterna potente, su grabadora de periodista que había usado en casos anteriores para notas de campo, y las llaves que habían confiscado como evidencia. Eran las 11:15 de la noche cuando cruzó el umbral. La casa estaba oscura, preservada exactamente como la habían encontrado. El dolor a comida rancia ahora era más pronunciado. La estática del televisor había sido silenciada, pero el aparato seguía encendido, mostrando ahora una pantalla azul uniforme que bañaba la sala con luz fantasmal. San Martín encendió su grabadora. 2 de mayo, 1987, 23:17 horas. Ingreso a la propiedad de la familia Mendoza para investigación nocturna. Condiciones: temperatura ambiente aproximadamente 19 grados, sin precipitaciones, cielo despejado. Hacer estas anotaciones lo ayudaba a mantener la objetividad, a recordarse que era un profesional haciendo su trabajo. Se movió metódicamente por la planta baja, examinando cada detalle con su linterna. Las fotografías que habían aparecido en la comisaría las había traído consigo, intentando identificar desde qué ángulos habían sido tomadas. En la cocina, apuntó su linterna hacia la esquina superior, donde en una de las fotos aparecía la silueta observando a Patricia Mendoza mientras preparaba el desayuno. No había nada allí, solo telarañas y una vieja mancha de humedad en la pared. Pero cuando bajó la linterna, notó algo en el refrigerador. La puerta estaba ahora completamente cubierta de huellas dactilares. No solo 27 impresiones como había reportado el forense, cientos, miles, superpuestas de manera tan densa que parecía una textura oscura y aceitosa sobre el metal blanco, y todas eran recientes. No habían estado allí durante su inspección diurna. San Martín sintió que el aire de la habitación cambiaba, se volvía más denso, como si la presión atmosférica hubiera aumentado súbitamente. Sus oídos comenzaron a zumbar. La temperatura cayó dramáticamente. Podía ver su aliento formando nubes de vapor frente a su cara. «Anomalía térmica confirmada», susurró a su grabadora, con voz menos firme de lo que hubiera deseado. «Descenso súbito de temperatura sin causa aparente». Entonces escuchó pasos, claros, distintos, viniendo del piso superior. El sonido de alguien caminando de habitación en habitación con paso pesado y deliberado. Pero no eran pasos normales. Sonaban multiplicados, como si varias personas caminaran en perfecta sincronía, sus pisadas superpuestas creando un ritmo hipnótico y antinatural.
San Martín subió las escaleras lentamente, cada peldaño crujiendo bajo su peso. Los pasos se detuvieron cuando llegó al rellano superior. El pasillo estaba vacío. Las puertas de los 3 dormitorios y el baño estaban cerradas, exactamente como las había dejado la policía durante su inspección inicial, excepto una. La puerta del dormitorio principal estaba ahora entreabierta, con luz amarillenta filtrándose por la rendija. Luz que no debería existir porque no había electricidad en la casa. El suministro había sido cortado como procedimiento estándar en escenas de crimen preservadas. Empujó la puerta lentamente. La habitación estaba iluminada por docenas de velas, aunque no había velas físicamente presentes. La luz simplemente emanaba de puntos en el aire, flotando como luciérnagas inmóviles. Y en el centro de la habitación, sentada en la cama con la espalda hacia él, había una figura. Una mujer. Por su postura y cabello, reconoció a Patricia Mendoza. Llevaba el mismo vestido que aparecía en las fotografías forenses de la escena. Estaba completamente inmóvil. «¿Señora Mendoza?» La voz de San Martín sonó distorsionada en sus propios oídos, como si hablara bajo el agua. La figura no respondió, pero lentamente, con movimientos mecánicos que desafiaban la anatomía humana normal, comenzó a girar su cabeza. 90 grados, 120, 180, hasta que su rostro quedó mirando directamente hacia él, mientras su cuerpo permanecía dándole la espalda. Solo que no era Patricia Mendoza, o más precisamente, era y no era. El rostro tenía sus rasgos, pero algo estaba terriblemente mal. Los ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila visible. La boca se movía, pero no en sincronía con las palabras que San Martín escuchaba en su mente, no con sus oídos. Encontraste la casa, o la casa te encontró a ti. Es difícil saber cuál en este punto. Todo se ha mezclado. Todos nos hemos mezclado. San Martín dio un paso atrás, su mano buscando instintivamente el arma en su costado, pero sus dedos no respondían correctamente. Sentía como si su cuerpo no le perteneciera del todo. «No puedes dispararle a algo que no está completamente aquí», continuó la voz en su mente, mientras la boca del rostro de Patricia se estiraba en una sonrisa imposible que revelaba demasiados dientes. «Estamos siempre entre. La casa nos mantiene entre». Más figuras comenzaron a materializarse en la habitación. Armando Mendoza parado junto a la ventana, el hijo adolescente sentado en el suelo, la abuela en la esquina, pero al igual que Patricia, había algo profundamente equivocado en todos ellos. Sus movimientos no seguían las leyes físicas normales. Se desplazaban en saltos imperceptibles, como fotogramas perdidos en una película antigua. «Tienes que bajar», dijeron al unísono, sus voces creando una armonía discordante que hizo que los oídos de San Martín sangraran. «Tienes que ver el centro, tienes que entender por qué estamos atrapados, por qué seguiremos atrapando a otros». El sótano. Hablaban del maldito sótano que Marta Torres le había advertido no visitar. Pero antes de que pudiera procesar esta información, las figuras desaparecieron, simplemente cesaron de existir, como imágenes proyectadas cuando apagas el proyector. Las velas fantasmales se extinguieron. La habitación volvió a estar vacía y oscura. San Martín corrió hacia la escalera, su entrenamiento policial finalmente superando el shock. Tenía que salir, documentar, traer refuerzos, porque lo que fuera que habitaba esa casa no era algo que pudiera enfrentar solo, pero cuando llegó a la planta baja descubrió que la puerta principal estaba cerrada. No solo cerrada, sellada, como si hubiera estado así durante décadas, con óxido cubriendo el pomo y telarañas densas bloqueando el marco. Lo mismo con las ventanas, todas selladas.
todos los puntos de salida transformados en paredes sólidas mientras él había estado arriba. Y entonces escuchó su propia voz, hablando desde el sótano, reproduciéndose como si fuera una grabación. Pero decía palabras que él nunca había pronunciado. Bajo porque necesito entender. Bajo porque la casa me llama. Bajo porque ya es demasiado tarde para no hacerlo. La grabadora de San Martín fue encontrada 3 días después por el comisario Valdés, quien finalmente se preocupó por la ausencia inexplicada de su detective. El dispositivo estaba en el centro de la sala, colocado cuidadosamente sobre la mesa de café, junto a una nota escrita con la letra de San Martín que decía simplemente: «No busquen, ya estoy donde necesito estar». La grabación contenía todo lo que acabo de relatar, pero terminaba abruptamente con el sonido de una puerta abriéndose, pasos descendiendo escaleras de madera, y luego silencio. No silencio exactamente. Un zumbido de baja frecuencia que los técnicos de audio no pudieron identificar, como si fuera un sonido que existe justo debajo del umbral de percepción humana normal. Valdés ordenó un registro completo de la propiedad. 20 oficiales armados con linternas industriales y cámaras. Revisaron cada centímetro de la casa durante 8 horas. Encontraron el sótano que Marta Torres había mencionado. La puerta oculta detrás del panel, en el armario de la planta baja, estaba allí, exactamente como ella describió. Pero cuando descendieron, encontraron solo un espacio vacío. Paredes de concreto desnudo, piso de tierra compactada, ningún símbolo extraño, ninguna evidencia de actividad paranormal, ningún rastro del detective San Martín, excepto por una cosa. En la pared del fondo, escritas con lo que parecía carbón vegetal, había coordenadas geográficas. Los técnicos las transcribieron: 34.637 de S, 58.316 de Mo. Cuando las verificaron en mapas topográficos, las coordenadas señalaban un punto exacto en las afueras de la ciudad, en un terreno baldío que había sido un cementerio indígena antes de la colonización española, posteriormente abandonado y borrado de los registros oficiales a principios del siglo XX. Valdés envió un equipo a investigar las coordenadas. Lo que encontraron allí requeriría la intervención de organismos federales y eventualmente llevaría al cierre completo del caso Mendoza con una clasificación de seguridad que permanece hasta hoy. En el sitio marcado por las coordenadas había una estructura, no visible a simple vista, sino enterrada 3 metros bajo tierra. Una cámara circular construida con piedras que no coincidían con ningún material de construcción regional conocido. Las piedras emitían un leve resplandor verdoso en la oscuridad, y cuando los geólogos las analizaron, descubrieron que su composición molecular era imposible. Contenían elementos que no existen naturalmente en la Tierra. Dentro de la cámara había 19 cuerpos, no descompuestos, no momificados, simplemente preservados, como si el tiempo no fluyera normalmente en ese espacio. Entre ellos identificaron a los 5 miembros de la familia Mendoza, al detective San Martín, y a 13 personas más que los registros históricos confirmaron habían vivido en diferentes momentos en la casa de la calle Mitre. Todos estaban en posición fetal. Todos tenían expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros. Y todos, cuando los médicos forenses finalmente se atrevieron a examinarlos más de cerca, tenían sus cerebros completamente reescritos a nivel neural. Los patrones sinápticos mostraban actividad imposible, como si cada neurona hubiera sido conectada simultáneamente a todas las demás, creando una red de conciencia que superaba la capacidad física del cerebro humano. Es como si hubieran experimentado miles de años de pensamiento en pocos días, explicó el neuropatólogo a cargo, con voz quebrada por el horror de lo que veía bajo su microscopio.
Sus mentes fueron forzadas a expandirse más allá de límites biológicos, y cuando no pudieron contener más información, simplemente colapsaron hacia adentro. Pero el descubrimiento más perturbador esperaba en el centro exacto de la cámara. Una piedra perfectamente esférica, del tamaño de un balón de fútbol, suspendida en el aire sin soporte visible, rotando lentamente sobre su eje. En su superficie había inscripciones en un idioma que ningún lingüista pudo identificar, aunque los símbolos eran perturbadoramente familiares. Aparecían en artefactos arqueológicos de culturas completamente aisladas entre sí a lo largo de la historia humana. Un soldado que se acercó demasiado a la esfera reportó escuchar voces, muchas voces, todas hablando simultáneamente en idiomas que él no conocía, pero de alguna manera comprendía. Decían cosas sobre ciclos, sobre cosechas, sobre la necesidad de la casa como punto de recolección. El soldado fue removido del sitio inmediatamente y pasó los siguientes 6 meses en evaluación psiquiátrica, dibujando obsesivamente el mismo plano arquitectónico una y otra vez. La casa de la calle Mitre, pero con habitaciones que no existían en la estructura física, espacios que se extendían en dimensiones que no tenían nombre. El gobierno federal selló la cámara con toneladas de concreto. El terreno fue expropiado y declarado zona militar restringida. Los cuerpos fueron cremados en una ceremonia privada sin presencia de familiares, sus cenizas dispersadas en ubicaciones clasificadas. Los registros oficiales declararon que la familia Mendoza había huido del país por problemas financieros, que el detective San Martín había sufrido un colapso nervioso y se había suicidado, y que cualquier otra historia era pura especulación conspirativa. Pero la casa de la calle Mitre seguía allí, vacía, esperando. 2 años después de estos eventos, en 1989, la propiedad fue vendida nuevamente. Los registros públicos mostraban que el comprador era una empresa inmobiliaria con sede en Panamá, pero investigaciones independientes revelaron que era una corporación fantasma sin empleados reales ni oficinas físicas. El dinero simplemente apareció en las cuentas correspondientes. La escritura fue firmada por representantes legales que no dejaron rastro, y la casa cambió de dueño. Permaneció vacía durante 5 años más. Los vecinos reportaban luces que se encendían ocasionalmente, sonidos de conversaciones que venían del interior, y una sensación general de malestar que impregnaba toda la cuadra. 3 familias que vivían en propiedades adyacentes se mudaron sin explicación clara. El valor de las propiedades circundantes cayó un 40%. Entonces, en 1994, apareció una nueva familia, los Castellanos, un matrimonio joven con 2 hijas pequeñas. Eran de otra provincia, no conocían la historia de la casa. La habían comprado a un precio absurdamente bajo, pensando que era una oportunidad increíble para establecerse en la ciudad. Los vecinos, que aún permanecían, intentaron advertirles. La señora Jiménez, ahora de 80 años y con su salud deteriorada por años de pesadillas recurrentes, fue personalmente a tocar su puerta. «No se queden aquí», le suplicó. «Esta casa toma a las personas, las consume. Por favor, créanme». Pero los castellanos eran gente pragmática. Veían una casa estructuralmente sólida, barata, en una buena zona. Los rumores eran solo eso, rumores de gente supersticiosa. Agradecieron amablemente a la señora Jiménez y cerraron la puerta. 3 meses después, una de las hijas comenzó a comportarse extrañamente. Lucía, de 6 años, empezó a hablar con los amigos en las paredes. Al principio sus padres lo atribuyeron a amigos imaginarios normales de la niñez.
Pero Lucía describía a estos amigos con detalles muy específicos y perturbadores. Decía que los amigos estaban tristes porque no podían salir, que habían estado allí mucho tiempo, que pronto su familia también se quedaría con ellos para siempre. Dibujaba imágenes inquietantes, figuras humanas encerradas en estructuras rectangulares que, cuando sus padres las examinaban más de cerca, reconocían como las habitaciones exactas de su casa, vistas desde ángulos imposibles. Y en cada dibujo, en la esquina inferior derecha, Lucía incluía el mismo símbolo, un círculo con líneas extendiéndose hacia adentro, como un sol invertido. Su madre, Carolina, comenzó a tener sueños vívidos. Soñaba que caminaba por la casa, pero las habitaciones nunca terminaban. Abría una puerta y encontraba otra versión de la sala de estar, luego otra, cada una ligeramente diferente, como ecos de realidades alternativas superpuestas, y en cada versión había personas. Familias enteras congeladas en momentos cotidianos, atrapadas en bucles temporales eternos, desayunando la misma comida, viendo el mismo programa de televisión, subiendo las mismas escaleras una y otra vez sin llegar nunca al piso superior. En uno de estos sueños, Carolina se encontró frente a una puerta que no existía en su casa real. Una puerta de metal oxidado con el símbolo del sol invertido grabado profundamente en su superficie. Cuando la tocó, sintió un pulso, como un corazón latiendo debajo del metal, y escuchó una voz que reconoció como la suya propia, pero diferente, más antigua, cansada de siglos de existencia. Todavía no, pero pronto, cuando el ciclo se complete. Despertó gritando. Su esposo, Javier, intentó calmarla, pero ella notó algo aterrador. Él tenía una expresión vacía en sus ojos, como si estuviera ahí, pero no completamente presente. Cuando le preguntó si estaba bien, él respondió con su voz normal. «Estoy perfectamente bien». «¿Por qué no lo estaría? Amamos esta casa, nunca la dejaremos». Pero su boca no se había movido al hablar. Carolina tomó a sus dos hijas esa misma noche y huyó. Dejó a su esposo dormido, empacó solo lo esencial y manejó directamente a la casa de sus padres en Mendoza, a 800 kilómetros de distancia. Cuando intentó explicarles lo que había experimentado, sonaba delirante incluso para sus propios oídos. Pero se negó rotundamente a regresar. Javier permaneció en la casa. Durante 2 semanas ignoró las llamadas telefónicas de Carolina. Los vecinos lo veían salir ocasionalmente para comprar provisiones, siempre con la misma expresión ausente, siempre regresando directamente a la casa sin interactuar con nadie. Y entonces, un día, simplemente dejó de salir. El hermano de Carolina, preocupado por la situación, viajó para verificar el estado de Javier. Encontró la puerta principal abierta. La casa estaba en silencio. Javier estaba sentado en el sofá de la sala, mirando fijamente la pared en blanco. Cuando su cuñado intentó hablarle, Javier giró la cabeza con movimientos mecánicos. «Ya entiendo», dijo Javier. «Finalmente entiendo qué es esta casa. No es una trampa, es un archivo, un lugar donde se almacenan conciencias, experiencias humanas capturadas y preservadas para algo, alguien, algo que estudia, que observa, que cosecha». Su cuñado intentó sacarlo físicamente de la casa, pero Javier se resistió con una fuerza sobrehumana. En la lucha cayeron contra una pared y el impacto hizo que se desprendiera parte del papel tapiz. Debajo había escritura. Miles de líneas de texto minúsculo grabado directamente en el yeso, como si alguien hubiera usado una herramienta afilada o sus propias uñas para inscribir cada letra. El hermano de Carolina se acercó para leer. Era un listado, nombres, fechas y breves descripciones. Reconoció algunos inmediatamente:
Mendoza Armando, 1987, resistió 3 días, conciencia archivada nivel 7. San Martín, Hugo, 1987, resistió 6 horas, conciencia archivada nivel 9. Y cientos más, retrocediendo décadas, tal vez siglos. Al final de la lista con letra reciente estaba escrito Castellanos Javier, 1994. Resistencia en progreso. Archivado estimado, inminente. Cuando el cuñado se volvió, Javier ya no estaba en la habitación. Buscó por toda la casa gritando su nombre. Nada. Las ventanas estaban cerradas desde adentro. La puerta principal era la única salida y él había estado bloqueándola durante toda la búsqueda. Javier simplemente se había desvanecido. En el sótano, que el cuñado finalmente encontró después de buscar el panel oculto que ahora conocía, debía existir, había una nueva adición. En el piso de tierra, dibujado con precisión perfecta, usando lo que parecía sangre fresca, estaba un diagrama complejo. Círculos concéntricos con símbolos en idiomas desconocidos. Y en el centro exacto, un objeto que no debería estar allí. La misma esfera de piedra que supuestamente había sido sellada bajo toneladas de concreto en el sitio de las coordenadas. Estaba esperándolo. El cuñado de Carolina corrió. No caminó, no investigó más, simplemente corrió con todo el terror primordial que su cuerpo pudo generar. Salió de esa casa y nunca regresó. Javier Castellanos fue reportado como desaparecido, pero ninguna investigación seria fue realizada. Los archivos simplemente documentaban que había abandonado a su familia y el caso fue cerrado. La casa volvió a quedar vacía, pero ahora los vecinos reportaban algo nuevo, rostros en las ventanas. No siempre los mismos rostros. A veces era una mujer mayor, otras veces un hombre de mediana edad. Niños, adolescentes, todos mirando hacia afuera con expresiones que mezclaban súplica y resignación. Y todos desaparecían cuando alguien se acercaba para observar mejor. He dedicado años a investigar esta historia. He hablado con sobrevivientes, con familiares de las víctimas, con investigadores que arriesgaron sus carreras para documentar lo que realmente sucedió. Y he descubierto algo que las autoridades nunca hicieron público, algo que conecta todos estos eventos en un patrón aterrador. La casa de la calle Mitre no es única. Existen al menos otras 16 propiedades documentadas en América Latina con características idénticas. Casas que han estado en sus ubicaciones durante generaciones, que han consumido a familias enteras sin dejar rastro y que comparten el mismo símbolo del sol invertido en algún lugar de su estructura. Forman un patrón geográfico preciso cuando se mapean sus coordenadas. Un círculo casi perfecto con diámetro de aproximadamente 1.200 kilómetros, centrado en un punto en el Océano Atlántico frente a las costas de Uruguay. Un investigador independiente llamado Marcos Solari, quien trabajaba para una organización que estudia fenómenos anómalos, logró acceder a documentos clasificados que sugerían que estas casas son mucho más antiguas de lo que sus registros de propiedad indican. Evidencia arqueológica suprimida sugiere que fueron construidas sobre sitios ceremoniales precolombinos y que esos sitios, a su vez, fueron construidos sobre estructuras aún más antiguas, datando de períodos en los que, según la historia oficial, no debería haber habido civilizaciones avanzadas en la región. Solari teorizaba que las casas funcionan como nodos de una red, que capturan conciencias humanas y las transmiten a ese centro en el Océano Atlántico. ¿Para qué propósito? Sus notas se volvían más especulativas y menos coherentes hacia el final, pero mencionaba repetidamente una frase: cosecha periódica, estudian los ciclos, esperan el momento óptimo. Marcos Solari desapareció en 2003 mientras investigaba una de estas casas en el norte de Argentina.
Su computadora portátil fue encontrada en su hotel, abierta en un documento que consistía en una sola línea repetida miles de veces. No son casas, son bocas. Están hambrientas. Entonces, ¿qué son realmente estas estructuras? He considerado muchas teorías, experimentos de alguna agencia de inteligencia estudiando control mental, portales a dimensiones paralelas, residuos de alguna civilización antigua con tecnología que no comprendemos, manifestaciones de alguna forma de conciencia no humana que existen capas de realidad superpuestas a la nuestra. La verdad es que no lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Pero hay algo que sí puedo confirmar. La casa de la calle Mitre sigue allí. Ahora está oficialmente abandonada, rodeada por una valla oxidada con letreros de propiedad privada y no traspasar. Pero esos letreros son inútiles. La casa misma se asegura de que nadie permanezca cerca demasiado tiempo. Visité el lugar hace 6 meses. Fue de día, con sol brillante y calle llena de transeúntes. Me paré frente a la valla, mirando la estructura deteriorada, pintura descascarada, ventanas rotas, jardín invadido por maleza. Parecía solo una casa abandonada más, víctima del tiempo y el descuido. Pero entonces, mientras tomaba fotografías, noté algo. En una de las ventanas del segundo piso, apenas visible detrás de cortinas sucias y cristal quebrado, había una figura, inmóvil, observando directamente hacia mí. Levanté mi cámara para enfocar mejor, pero cuando miré a través del visor, la figura había desaparecido. Revisé las fotografías esa noche en mi computadora. En una de ellas, ampliada digitalmente, pude distinguir claramente el rostro en la ventana. Era yo mismo, una versión de mí mismo con años de edad adicionales, demacrado, con expresión de alguien que ha visto demasiado y comprendido verdades que ninguna mente humana debería cargar. Esa fotografía se corrompió 2 días después. El archivo se volvió ilegible, pero la imagen permanece grabada en mi memoria. La pregunta que me atormenta no es ¿qué le sucedió a la familia Mendoza, o al detective San Martín, o a Javier Castellanos? La pregunta es ¿cuántas otras personas han sido consumidas por estas casas a lo largo de los siglos? ¿Cuántas conciencias están atrapadas en ese archivo viviente, experimentando sus últimos momentos una y otra vez en bucles temporales infinitos? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿qué sucederá cuando ese archivo esté completo? Cuando la cosecha alcance el número o la calidad que sea que estos colectores estén buscando. ¿Qué ocurrirá entonces con toda esa conciencia humana acumulada durante generaciones? He intentado advertir a las autoridades. He enviado mi investigación a periódicos, a programas de televisión, a cualquier medio que pudiera darle visibilidad. La mayoría me ignora. Los pocos que responden lo hacen con escepticismo educado o preocupación por mi salud mental. Y tal vez tengan razón en preocuparse. Tal vez investigar esto por tanto tiempo ha afectado mi percepción de la realidad. Pero entonces recibo correos electrónicos, mensajes de personas que han vivido cerca de estas casas, que han perdido familiares en circunstancias extrañas, que han visto cosas que no pueden explicar. Me cuentan historias que resuenan perfectamente con mi investigación, añadiendo detalles que yo no había descubierto, confirmando patrones que había comenzado a identificar. Y sé que no estoy loco. Sé que esto es real. Tan real como la casa que sigue esperando en la calle Mitre, paciente e inmutable, lista para recibir a su próxima familia cuando finalmente alguien sea lo suficientemente ingenuo o desesperado como para comprarla a ese precio inexplicablemente bajo que siempre ofrece. El ciclo continuará. Continuará hasta que algo o alguien lo detenga. Y francamente, no creo que tengamos el poder para hacerlo. Estas casas han existido durante siglos, posiblemente milenios.
Han sobrevivido cambios de gobierno, guerras, modernización, todo. Son permanentes de una manera que las construcciones humanas normales nunca lo son. Lo único que podemos hacer es documentar, advertir, esperar que la información alcance a aquellos que puedan necesitarla antes de que sea demasiado tarde para ellos. Por eso, comparto esta historia contigo, no para entretenimiento, no para generar escalofríos baratos, sino porque necesitas saber que estos lugares existen. Que si alguna vez te encuentras frente a una oportunidad inmobiliaria que parece demasiado buena para ser verdad, en una casa que tiene una historia de propietarios que no permanecen mucho tiempo, en un vecindario donde la gente evita hablar de esa propiedad en particular, debes confiar en ese instinto primitivo que te dice que huyas. Porque una vez que entras, una vez que estableces residencia y comienzas a formar vínculos con el espacio, la casa comienza a establecer vínculos contigo. Y cuando esos vínculos son lo suficientemente fuertes, no hay escape, no hay manera de romper la conexión. Solo puedes esperar el momento en que la casa decida que es hora de añadirte a su colección eterna. Los Mendoza lo aprendieron, el detective San Martín lo aprendió, Javier Castellanos lo aprendió, y decenas, posiblemente cientos de otras personas cuyas historias nunca fueron documentadas oficialmente, también lo aprendieron. La casa donde todos los habitantes desaparecieron no es solo una casa. Es una criatura, un organismo que existe parcialmente en nuestra realidad y parcialmente en algo otro, y está hambrienta, siempre hambrienta. Mientras termino de escribir esto, recibí una notificación en mi teléfono. Un agente inmobiliario ha listado nuevamente la propiedad de la calle Mitre. Las fotografías muestran que ha sido renovada misteriosamente. Pintura fresca, jardín cuidado, ventanas reparadas. Precio 50% debajo del valor de mercado. La descripción dice: hogar familiar perfecto, rica historia, listo para nueva familia que aprecie su carácter único. Ya hay 3 familias interesadas en verla este fin de semana, y no puedo hacer nada para detenerlas. La notificación en mi teléfono brillaba con una luz azul persistente. 3 familias interesadas, 3 grupos de personas inocentes a punto de caminar directo hacia las fauces de algo que llevaba siglos perfeccionando su técnica de caza. No podía quedarme de brazos cruzados esta vez. Durante años había sido solo un observador, un documentalista de tragedias ajenas. Pero algo había cambiado en mí después de ver mi propio rostro en aquella ventana. Tomé una decisión que probablemente era una locura. Iba a entrar a la casa, no de noche como el detective San Martín, no por accidente como las víctimas anteriores, sino deliberadamente, preparado, con un plan. Si estas casas eran nodos de una red, si funcionaban como puntos de recolección para algo más grande, entonces tenía que haber una manera de interrumpir el proceso, tenía que haber una vulnerabilidad. Pasé los siguientes 3 días preparándome. Investigué todo lo que pude sobre técnicas de protección psíquica, aunque sonara ridículo. Consulté con un profesor de física teórica sobre anomalías espaciotemporales. Incluso visité a un curandero local que afirmaba entender lugares que respiran. Todos me dijeron variaciones de lo mismo. Estaba cometiendo un error fatal. Pero también todos contribuyeron con algo. El físico me dio un dispositivo experimental que medía fluctuaciones en campos electromagnéticos. El curandero me entregó un amuleto que, según él, confundiría las intenciones de lugares hambrientos. Y de mi propia investigación saqué la pieza más importante. El símbolo del sol invertido no era solo decorativo, era un sello, una marca de propiedad. Si podía encontrar el original, el primer símbolo del cual todos los demás eran copias, tal vez podría entender la naturaleza exacta de lo que estaba tratando. Y tenía una sospecha de dónde buscarlo.
en el sótano de la Casa Mendoza, más profundo de lo que cualquier investigación oficial había explorado. La tarde del cuarto día, me paré frente a la casa renovada. El agente inmobiliario había colocado un letrero nuevo con su número de contacto. «Oportunidad única», proclamaba en letras rojas brillantes. La ironía era cruel. Esperé hasta que cayera la noche. Las calles se vaciaron. Los vecinos cerraron sus cortinas como siempre hacían, negándose a mirar demasiado tiempo hacia esa propiedad maldita. Salté la valla con más esfuerzo del que me hubiera gustado admitir. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El jardín recién cuidado olía a césped cortado y flores frescas, pero debajo había ese olor que don Esteban el cartero había descrito décadas atrás. La ausencia de olor, el vacío estéril. La puerta principal estaba cerrada, pero las ventanas de la planta baja no lo estaban. Típico de casas en exhibición, pensé, o tal vez la casa misma quería que entrara. Ese pensamiento me puso la piel de gallina, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Me deslicé por una ventana lateral que daba a la cocina. El dispositivo electromagnético comenzó a sonar inmediatamente, emitiendo pitidos irregulares que indicaban fluctuaciones salvajes en el campo. Saqué mi linterna y barré la habitación. Todo parecía normal, demasiado normal. La cocina estaba impecable, como un set de fotografía. Ninguna casa real luce así. Caminé hacia la sala de estar. En la pared donde había estado el mensaje, «Ya no estamos, nunca lo estuvimos». Ahora había papel tapiz nuevo con un patrón floral inofensivo, pero cuando acerqué mi linterna, pude ver que el patrón no era aleatorio. Las flores formaban ese símbolo una y otra vez, tan sutilmente integrado en el diseño que solo alguien que lo buscara específicamente podría notarlo. Subí al segundo piso. El detector electromagnético enloqueció cuando llegué al dormitorio principal. Las agujas saltaban erráticamente. Según el profesor de física, esto indicaba que el espacio mismo estaba distorsionado aquí, doblado de maneras que violaban las leyes conocidas. Me arrodillé y toqué el suelo. Estaba frío, mucho más frío que el resto de la casa, y podía sentir una vibración apenas perceptible, como si algo enorme respirara debajo de mí. Entonces escuché las voces. No venían de ninguna dirección específica, simplemente estaban allí, en mi cabeza, múltiples conversaciones superpuestas. Reconocí algunas frases de los testimonios que había recopilado durante mis años de investigación. Palabras que Patricia Mendoza supuestamente había dicho días antes de desaparecer. Fragmentos del monólogo final de Javier Castellanos. Era como si la casa estuviera reproduciendo grabaciones, excepto que las grabaciones nunca habían existido oficialmente. «Viniste preparado», dijo una voz que se destacaba del resto. Era clara, directa, y sonaba exactamente como la mía propia. «Pero la preparación es inútil, ya lo sabes». Me giré. En el umbral de la puerta estaba mi doble. La versión demacrada que había visto en la fotografía, pero ahora tridimensional, sólida, real. Llevaba la misma ropa que yo, hasta el más mínimo detalle, pero sus ojos contenían algo antiguo, algo que había visto demasiado. «No eres yo», dije, con más firmeza de la que sentía. «Eres lo que esta casa quiere que piense que seré». La figura sonrió. «¿Y si te dijera que soy lo que ya eres? El tiempo no fluye linealmente aquí. Ya has sido consumido, ya eres parte del archivo. Esta conversación es solo un eco, repitiéndose porque el archivo lo requiere». Saqué el amuleto que el curandero me había dado. Era un disco de arcilla con inscripciones que él afirmaba eran anteriores a todas las lenguas conocidas. Cuando lo levanté, mi doble retrocedió ligeramente, como si el objeto causara incomodidad física.
Interesante, dijo. Trajiste algo de antes, de cuando los primeros aprendieron a marcar los lugares. Pero es solo una reliquia. No cambia lo que esta casa es. No cambia tu destino. Entonces déjame ir al sótano, dije. Si ya estoy condenado, ¿qué importa? Déjame ver qué hay realmente allí abajo. Mi doble consideró esto. Luego, inesperadamente, se hizo a un lado. Ve, mira, comprende. No cambiará nada, pero al menos morirás sabiendo la verdad. Hay cierta dignidad en eso. Bajé las escaleras con el amuleto en una mano y el detector en la otra. Las lecturas electromagnéticas eran tan extremas que el dispositivo finalmente se quemó, emitiendo humo y un chisporroteo antes de morir completamente. Estaba solo con mi linterna y un trozo de arcilla antigua. Encontré el panel oculto fácilmente. Estaba entreabierto, como si me esperara. La puerta al sótano chirriaba al abrirse, revelando escaleras de madera que descendían hacia oscuridad absoluta. Comencé a bajar, conté los escalones, 20, 30, 50. La casa no debería tener un sótano tan profundo. Estábamos cavando debajo del nivel del suelo del vecindario entero. Finalmente llegué a suelo firme. El sótano era mucho más grande de lo que las dimensiones de la casa permitían. Se extendía en todas direcciones, perdiéndose en sombras que mi linterna no podía penetrar. Las paredes eran de esa misma piedra extraña que habían encontrado en la cámara subterránea en las coordenadas, brillando débilmente con luz verdosa. Y allí, en el centro, estaba la esfera. No la habían sellado bajo toneladas de concreto. O tal vez sí lo habían hecho. Y la esfera simplemente había regresado aquí, porque aquí era donde pertenecía. Flotaba a 1 metro del suelo, rotando lentamente, cubierta con inscripciones que dolían a la vista cuando intentabas enfocarlas directamente. Me acerqué lentamente. El amuleto en mi mano comenzó a calentarse. No era calor físico exactamente, sino una sensación de energía acumulándose. Las inscripciones en el disco de arcilla comenzaron a brillar con la misma luz verdosa que emanaba de la esfera. «No deberías tener eso», dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi figuras emergiendo de las sombras, docenas de ellas. Reconocí a los Mendoza, al detective San Martín, a Javier Castellanos. Pero había muchos más, hombres y mujeres de diferentes épocas, sus ropas abarcando siglos de moda, todos con la misma expresión vacía, todos moviéndose con esa cualidad mecánica y antinatural. «Ese símbolo es el sello de los primeros», continuó la voz. Era Patricia Mendoza quien hablaba, pero su boca no se movía correctamente. «Los que vinieron antes de que la humanidad caminara erguida, los que sembraron estas estructuras como semillas esperando la cosecha». «¿Qué cosecha?», pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. «Conciencia», respondieron todos al unísono, sus voces creando una armonía imposible. «La conciencia humana es única en este sector del universo, compleja, creativa, llena de matices que otras formas de vida no poseen. Los primeros la estudian, la preservan, la cultivan, y cuando está madura, cuando ha alcanzado su máxima complejidad, la cosechan». «¿Para qué?». Mi voz sonaba pequeña en ese espacio vasto. «Para continuar existiendo. Los primeros son antiguos más allá de tu comprensión, tan antiguos que han olvidado cómo morir. Pero la existencia eterna requiere combustible, y la conciencia, especialmente la conciencia que ha conocido miedo, amor, dolor, alegría, esa es la mejor fuente de energía». La esfera pulsó. De ella emanó una onda que atravesó mi cuerpo sin tocarlo físicamente. Pero sentí cómo algo dentro de mí respondía. Mis recuerdos comenzaron a reproducirse involuntariamente. Cada momento significativo de mi vida pasó frente a mis ojos a velocidad acelerada. La casa estaba escaneándome, evaluándome, determinando mi valor
como fuente de energía. Apreté el amuleto con fuerza. El calor aumentó hasta volverse casi insoportable. Las inscripciones brillaban ahora con intensidad cegadora. Y entonces comprendí. El curandero no me había dado una herramienta de protección, me había dado una llave, un dispositivo que podía interactuar con la tecnología de los primeros, porque era parte de esa misma tecnología. Con mano temblorosa, levanté el disco de arcilla hacia la esfera. Cuando se tocaron, la reacción fue inmediata y catastrófica. La luz verdosa se volvió roja, luego blanca, luego algo que no tenía nombre en el espectro visible. La esfera comenzó a vibrar violentamente. Las figuras alrededor de mí gritaron en agonía. ¿Qué has hecho? La voz colectiva estaba llena de pánico genuino. Has interrumpido el protocolo de cosecha, has insertado un comando de anulación. El sótano comenzó a colapsar, no físicamente, sino dimensionalmente. Las paredes se doblaban hacia adentro como papel arrugado. El espacio mismo se contraía. Pero algo más estaba sucediendo. Las figuras a mi alrededor comenzaron a cambiar. Las expresiones vacías fueron reemplazadas por confusión, luego comprensión, luego horror, mientras recuperaban fragmentos de sus identidades originales. «¡Mamá! ¿Dónde estamos?». Era la voz de un niño, el hijo de los Mendoza. Por primera vez en décadas, sonaba como un niño real y no como un eco vacío. La esfera emitió un sonido agudo y penetrante, un sonido que no era audio, sino información pura, siendo transmitida directamente al cerebro. Y en ese momento, vi todo. Vi la red completa de casas distribuidas por América Latina. Vi cómo se conectaban a estructuras similares en otros continentes, todas unidas por filamentos de energía que atravesaban el planeta. Vi el centro debajo del océano Atlántico, una estructura masiva del tamaño de una ciudad, donde miles de conciencias humanas, cosechadas a lo largo de milenios, alimentaban algo tan vasto y antiguo que mi mente no podía procesarlo completamente. Y vi cómo mi acción, insertar ese comando de anulación en este único nodo, estaba causando una reacción en cadena, un fallo en el sistema. No lo suficientemente grande para destruir la red completa, pero suficiente para interrumpirla temporalmente. Suficiente para liberar a algunas de las conciencias atrapadas. «Corre», me dijo Patricia Mendoza, ahora hablando con su propia voz. «Corre antes de que se recalibren. Antes de que cierren este nodo permanentemente con todo lo que contiene». No necesité que me lo dijera 2 veces. Corrí hacia las escaleras, tropezando en la oscuridad mientras el sótano se retorcía a mi alrededor. Detrás de mí escuchaba voces. Algunas gritaban en terror, otras en confusión, unas pocas en lo que sonaba como alivio. Subí esos escalones imposiblemente largos. Mis pulmones ardían, mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría, pero seguí subiendo. Detrás de mí podía sentir el sótano cerrándose, contrayéndose, sellándose a sí mismo. Atravesé el panel oculto justo cuando se sellaba permanentemente detrás de mí. Corrí por la planta baja mientras la casa entera temblaba. Cuadros caían de las paredes. El papel tapiz se desprendía en largas tiras, revelando símbolos grabados en las paredes debajo. La casa estaba muriendo. O más precisamente, estaba cerrándose, entrando en modo de hibernación mientras esperaba ser reparada por lo que fuera que mantenía esta red. Salté por la ventana por la que había entrado, caí torpemente en el jardín, rodé y seguí corriendo. Salté la valla y no dejé de correr hasta estar a 5 cuadras de distancia. Solo entonces me detuve, doblado sobre mis rodillas, jadeando por aire. Cuando finalmente reuní el coraje de mirar hacia atrás, la casa se veía normal, completamente normal, como si nada hubiera sucedido, pero el letrero del agente inmobiliario
Estaba en el suelo, partido por la mitad, y mientras observaba, una grieta apareció en la fachada frontal de la casa. Luego otra. Las ventanas se rajaron. La estructura entera comenzó a inclinarse ligeramente, como si sus fundamentos se hubieran vuelto inestables. Para la mañana, la municipalidad declararía la propiedad estructuralmente insegura. Sería demolida en cuestión de semanas. El terreno permanecería vacío durante años antes de que alguien se atreviera a construir allí nuevamente. Pero yo sabía la verdad. No había destruido el nodo, solo lo había interrumpido. Los primeros eventualmente lo repararían o establecerían uno nuevo en otro lugar. La red era demasiado vasta, demasiado antigua, demasiado bien establecida para que un solo hombre con un amuleto pudiera desmantelarla. Sin embargo, había logrado algo. Había liberado a algunas conciencias, no todas, pero algunas, y había demostrado que el sistema no era invencible, que tenía vulnerabilidades, que podía ser interrumpido. En los días siguientes hubo reportes extraños en la ciudad. Personas que afirmaban haber visto a familiares muertos hace décadas caminando por las calles antes de desvanecerse. Llamadas telefónicas de números desconectados. Mensajes de correo electrónico de cuentas que no habían tenido actividad en años. Las conciencias liberadas estaban tratando de comunicarse, de regresar a algo parecido a la vida que habían conocido. La mayoría no lo logró. La transición era demasiado traumática. Simplemente se disolvieron, finalmente encontrando el descanso que se les había negado durante tanto tiempo. Pero algunos, los más fuertes, o tal vez los más desesperados, persistieron. Se convirtieron en algo nuevo, ni vivos ni muertos, ni completamente aquí, ni completamente ausentes. Recibí un correo electrónico una semana después. Era del detective Hugo San Martín. La cuenta había estado inactiva desde 1987. El mensaje era breve. Gracias por el respiro. Por primera vez en décadas puedo pensar con claridad. No durará. Ya puedo sentir cómo intentan recolectarme nuevamente. Pero tuve estos momentos de libertad gracias a ti. Usa el tiempo sabiamente. Encuentra a otros que tengan acceso a las llaves. Hay más de lo que crees, y juntos, tal vez, solo tal vez, pueden desmantelar toda la red antes de la próxima cosecha completa. Está programada para... El mensaje terminaba abruptamente ahí, como si hubiera sido interrumpido en medio de la transmisión. Guardé ese correo electrónico, lo respaldé en múltiples ubicaciones, porque confirmaba algo que yo había comenzado a sospechar durante mi investigación. No estaba solo en esto. Había otros que conocían la verdad, otros que tenían acceso a tecnología de los primeros, y si podíamos coordinar, si podíamos trabajar juntos, tal vez había esperanza. Hoy, mientras finalizo esta investigación, la casa de la calle Mitre ya no existe. En su lugar hay un lote vacío rodeado por cinta de precaución. Los planes para construir algo nuevo han sido cancelados repetidamente por razones técnicas que nunca están del todo claras. El terreno permanece esperando, pero la red sigue activa. Las otras 16 casas que identifiqué siguen operando, siguen cosechando. Y según mis cálculos basados en los patrones que he observado, están acelerando sus operaciones, como si supieran que han sido comprometidas, como si trataran de completar su cosecha antes de que alguien más pueda interrumpirlas. Si estás escuchando esta historia, si has llegado hasta este punto, entonces eres parte de algo más grande ahora. Conoces la verdad que las autoridades han ocultado. Conoces el peligro que acecha en estructuras que parecen completamente ordinarias. Y tienes una elección que hacer. Puedes ignorar esta información, seguir con tu vida, pretender que estas casas son solo leyendas urbanas y que las desapariciones tienen explicaciones mundanas. Nadie te culparía, o puedes buscar más.
investigar las propiedades sospechosas en tu área, advertir a otros, buscar a aquellos que, como yo, están intentando desmantelar esta red antigua antes de que complete su ciclo de cosecha. La elección es tuya, pero elige pronto, porque el tiempo se acaba. Los primeros son pacientes, pero no infinitamente, y cuando decidan que han recolectado suficiente conciencia humana para sus propósitos, ¿qué pasará con el resto de nosotros? ¿Seremos descartados como excedente? ¿O hay un destino aún peor esperándonos? No tengo esas respuestas, pero estoy comprometido a encontrarlas, y si tú también lo estás, búscame. Encontrarás las formas. Aquellos que realmente buscan la verdad tienen manera de encontrarse entre sí. La casa, donde todos los habitantes desaparecieron, es solo el principio. La historia real es mucho más grande, mucho más antigua y mucho más aterradora de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Pero ahora lo sabes. Y el conocimiento, aunque aterrador, es el primer paso hacia la liberación. Cuídate, mantente alerta y nunca, nunca confíes en una casa que parece demasiado perfecta a un precio demasiado bueno, porque podría estar hambrienta y tú podrías ser su próxima comida.